Hola, hola, amigos y amigas virtuales. Quiero contarles una historia bíblica y también explicarles la historia bíblica. Eh, y la historia bíblica se encuentra en el libro de Génesis. Eh, Capítulo 6, versículo 9. Es la historia cuando Noé construye el arca. Y se trata de qué significa caminar con Dios. Porque la Biblia aparece ese término de caminar con Dios. Y te leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 9. Y dice así: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y vemos que ahí que Noé era justo, era una persona justa, recta, perfecta. Justo significa eso. Luego vemos en ese versículo que caminó con Dios. Y este tema les quiero explicar en este día para que podamos entender qué significa caminar con Dios. Caminar con Dios significa tener comunión con Dios. Común, unión. Estar de acuerdo con las cosas de Dios. Caminar con Dios significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Obedecer. Esa es la voluntad de Dios que tiene con los hombres. Y por ese motivo que Noé caminó con Dios, Dios lo utiliza para la construcción del arca. Es algo interesante, ¿no? Cómo Noé construye el arca. Pero es un tema que lo voy a tratar en otro momento. Porque quiero ir a quiénes eran las generaciones de Noé. ¿Y por qué caminó Noé con Dios? Para eso tenemos que ir a los descendientes de Noé. Y los descendientes de Noé aparece bien al principio cuando Dios creó todo lo que hay sobre la tierra. Plantas, el agua, el sol, la luna, las estrellas. Y cuando creó todo eso, ¿qué hizo? Creó al hombre y mujer. Adán y Eva fueron los descendientes de Noé. Y Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. ¿Y Noé fue descendiente de Caín y Abel? No, porque Caín mató a su hermano Abel. No me voy a detener ahí y explicarle la historia, ¿no? Perdón. Entonces, Caín al matar a
a su hermano, en el versículo 16, dice del capítulo 4, versículo 16, dice que salió pues Caín de delante de Jehová. O sea, salió de la presencia de Dios. Desapareció, se fue a vivir a otro lado y de sus padres. Adán y Eva tuvieron otro hijo luego. El versículo 25 del capítulo 4. Seguimos con Génesis, ¿no? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Eva le puso por nombre Set, que significa sustitución. Y a Set, en el versículo 26 dice, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí empezaron a comenzar a invocar a Dios. Empezaron a buscar a Dios y caminar con Dios. Ahora, ¿por qué y cómo empezaron a caminar? Y sus abuelos seguramente le enseñaron y le contaron su historia, lo que le había pasado a ellos en el huerto del Edén, que desobedecieron a Dios, que le dijo que no coman de ese árbol, y entonces fue su desobediencia que le pasó con el crimen de estos hijos, y luego, bueno, le fueron enseñando cosas para que él lo fueron educando y que busque a Dios, que existe un Dios y que le pidan consejos y sobre todas las cosas que le obedezcan, que no tomen el ejemplo que ellos hicieron de desobedecerle a Dios, porque para que le vaya mejor en la vida, porque les produjo mucho sufrimiento. Por la desobediencia pasó el crimen con sus hijos. Tuvieron que trabajar cuando tenían todo servido. La desobediencia les llevó a eso. Entonces le enseñó a esto, que busquen a Dios y que le obedezcan. Ahora, ellos no conocían la ley de Dios. Eso aparece luego posteriormente con Moisés. Así que, ¿en qué tenían que obedecer a la voz de Dios? En no hacer ciertas cosas. Le enseñaron, bueno, que hay que trabajar. Y también le enseñaron la obediencia y le enseñaron a trabajar porque tenían que trabajar. Le iba a producir cansancio, pero le enseñaron a trabajar porque tenían que comer. Y entre esas cosas. Y otra cosa que también le enseñaron, si le aparece una serpiente, que le pisen la cabeza. ¿Por qué? Porque la serpiente representa al diablo y es el que nos mete cosas en la cabeza, ¿no? Y Adán y Eva escucharon la voz del diablo, la serpiente. Les indujo que comieran. Entonces, otras cosas que le dijeron que no se queje, porque Adán y Eva se quejaron. Cuando cometieron eso se le aparece Dios y ¿qué hicieron?
Adán dice, y la culpa que me diste, la mujer que me diste, le echa la culpa a la mujer, la mujer que me diste por mujer, me dijo que comiera. Y la mujer siempre, estos son quejas, le echó la culpa a la serpiente. Y entonces las quejas nos aparta de la comunión con Dios, la desobediencia y las quejas. Son cosas muy importantes hoy en día que tenemos que evitar. En estos tiempos, y aparecen quejas, y sí. ¿Usted quiere saber si yo me quejé? Sí, se me escapó la lengua. Perdón, Dios. ¿Y hay motivo para quejarnos? Y sí. Pero eso nos evita y nos aleja de Dios. Entonces, ¿por qué las quejas? ¿De dónde vienen las quejas? Está bien, las quejas salen de nosotros, pero por causa, por motivos que nos pueden estar pasando. Pero hay una cosa que yo aprendí, que las quejas provienen del diablo. Las alabanzas, o sea, cosas positivas, es el lenguaje espiritual, es el del reino de los cielos. Y la queja avanza es el idioma, lenguaje del diablo. Y bueno, a veces me olvido de estas cosas y bueno, me sale la quejabanza en vez de la alabanza. Y me olvido de darle gracias a Dios. Entonces, bueno, para continuar aparecen luego los descendientes en el capítulo 5, los descendientes de Adán. Y aparece en el versículo, aparecen nombres, en la genealogía sí aparece en el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. O sea, los descendientes, uno a otro, fueron enseñando que caminen junto a Dios. Y este Enoc caminó más que otros, seguramente. Luego que engendró a Matusalén, 300 años, engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días Enoc, 365 años. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó a Dios. Ahí habla la genealogía que es fulano de tal, esa persona engendró un hijo y lo pone el nombre, pero luego tuvieron más hijos, vivían mucho tiempo, 600, 700 años vivieron. Entonces, muchísimos años y tuvieron muchos más hijos. ¿Qué pasó con los otros hijos? No lo nombran. Habrá tenido muchísimo. Y seguramente esto es lo que pasa hoy en día. Hay algunos que van a caminar con Dios y otros no. Y los que no caminan con Dios, ¿y cuál es su actitud? ¿Cómo es su forma de vida? Bueno, pero aparecen estos descendientes que caminan. Y ahí aparece la primera experiencia sobrenatural sobre los hombres, cuando Dios los llevó. Desapareció, fuera de lo común, paranormal, algo que no era normal. Y aparecen las primeras experiencias sobrenaturales, que luego aparecen en otras circunstancias. Ahí está el enigma, pero ¿por qué Dios lo hace? Pero Dios no hay no hay misterios. Dios revela los misterios, no hay secreto en la Biblia. Ese es otro tema para tratar en otro momento, porque quiero continuar con la descendencia. Entonces aparece los descendientes y aparece Noé ahí en la historia. Y entonces
luego que no caminó con Dios, tuvo más hijos y aparece en el versículo 30, aparece Lamec, después que entró a Noé. Y en el 31 dice, y fueron todos los días Lamec 675 años y murió. Pero Lamec le puso como nombre a Noé, esto está en el versículo 28, y Noé significa, lo puso como nombre, ¿por qué? Porque esto significa consuelo y descanso. Y la primer profecía aparece ahí en la historia de la Biblia. La primera profecía que su papá Noé le dijo, que éste nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Por causa de Adán y Eva, Dios maldijo la tierra, que iba a producir mucho cansancio, iba a haber mucho trabajo para ellos. Profetizó eso, luego esto se cumplió, las profecías de Dios se cumplen, y se cumplió a los 500 años cuando Dios lo llamó a Noé. Lo llamó y le dijo que construyera el arca. Entonces, esta enseñanza que Dios me dio para mi vida, para que ustedes, que yo pueda compartirla a ustedes, para que lo pongamos por obra y por práctica en estos tiempos. Dios es el mismo de siempre, en distintas épocas. Y nosotros, Dios lo que pide de nosotros es obediencia y menos quejas. Entonces, esto es lo que quería compartirle a todos ustedes, que viene de parte de Dios. Y luego que aparece la historia de la construcción del arca, que esto es un lindo tema para desarrollarlo, y próximamente haré un video para poder compartirlo con todos ustedes. Así que bueno, les deseo muchos éxitos, prosperidad y victoria en el caminar con Dios en estos tiempos de buscarlos. Dios nos está llamando a buscarlos. Entonces, bueno, los bendigo grandemente y nos encontramos en el próximo encuentro virtual.